manera de ser, me quejo demasiado, lloro, me dejo caer cada vez que algo no sale como yo quiero, pero no sé por qué. Tengo todo lo que necesito, pero aún así siento que algo me falta. Me siento incompleto. Sabes, creo que lo tengo. Creo que lo que me falta es creer en mí. Creer en mí. Una vez que te das cuenta, todo es más fácil, todo mejora, simplemente es algo increíble. Como algo tan básico, algo tan simple puede cambiar nuestra perspectiva de ver las cosas. ¿Sabes? Somos mejor que esto. Nacimos para algo mejor. Naciste para ser el mejor. Esfuérzate. Esfuérzate hasta que lo veas tan, pero tan cerca, que sepas que estás a un solo paso de lograrlo. Y aun cuando eso pase, siempre habrá algo que te jale para atrás. Y ahí es donde en realidad comienza tu camino. Lleno de obstáculos, dificultades, tropiezos, errores, pero también lleno de sorpresas. Y créeme, algunas serán lo mejor que te pudo haber pasado. No te rindas, estás más cerca de lo que te imaginas. Solo mírate, voltea hacia atrás. Mira todo ese camino que ya recorriste. No lo eches a la basura, hermano. No ahora. Porque sí, somos tontos, precipitados, atrevidos, locos. Somos jóvenes. Eres tú, en la mejor etapa de tu vida. Vívela sin miedo. Porque aquí el que tiene miedo nunca avanza y nunca mejora. Así que más vale intentarlo y perder que no hacerlo y quedarse con la duda. Es ahora, es ahora. Listo. Muy bien. El mensaje del día. Confianza. Confianza. Necesitamos confianza. Necesitamos confiar en nosotros mismos. Hola Camilita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ya estaba extrañando por qué no saluda a esta señorita. ¿Qué estará haciendo? Dije. ¿Mm? Ok. Entonces, es importante confiar en nosotros, confiar en nuestras capacidades. Yo creo que esta semana, por ejemplo, a mí me ha servido, pues, no para poder inspirar un poco más la, la capacidad. Veo a mi hija, pues, no, toda esta semana ha querido, se ha despertado temprano, ha entrado a todas las clases, no ha estado renegando. ¿Por qué? Porque se está inspirando más en que las cosas, porque yo le estoy poniendo estos tipos de videos también, ¿no? Las cosas se confían, se buscan con confianza, ¿no? Hay que empezar a creer en nosotros, ya, a creer en nosotros. Ha hecho unos cuantos videos el día lunes, porque está en pura full evaluaciones, ya que la próxima semana entra solamente evaluaciones y ahí vienen sus vacaciones. Ellas se van de viaje y yo me quedo porque tengo que trabajar. Pero implica, pues, ¿no? De que nosotros tenemos que darnos cuenta de que tenemos que ser capaces de muchas cosas, ¿ya? Tenemos que ser, que ser confiados y que confiar, ¿no? Tenemos que confiar, ¿no? Básicamente en todas nuestras capacidades. Y eso nos va a ayudar a crecer, a mejorar, ¿ok? Eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta el día de hoy, ¿ya, chicos? Entonces, confianza, acuérdate, confianza, creer.
tienes que creer en ti, cree en tus capacidades y así vas a ir logrando mejores cosas, grandes cosas. ¿Ya? Muy bien. Y ahora vamos a hablar acerca de el sistema tributario. ¿Ya? Vamos a hablar del sistema tributario en el Perú y el presupuesto público, ¿no? ¿Ya? A ver. Ya. Te voy a poner un video primero inicial creado por la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración de Tributos y, bueno, arancel y tributos, y que nos habla acerca de la importancia de pedir boletas, ¿no? ¿Ya? A ver, veamos este video. ¡Vacaciones! Mira, Mateo, vamos a los columpios. Yo primero, pero no me empujes fuerte, ¿ah? Está roto. Muchos juegos están así. Solo me queda comprar la cadena de repuesto para mi bicicleta. Mateo, un momento. Tú te preocupas por reparar tu bicicleta porque es tuya. ¿Quién se preocupa por lo que es de todos? Creo que este es un caso para el que se requieren superpoderes. ¿Alguien dijo inteligencia perruna? ¿Mente deductiva? ¡Excelencia en...! ¡Justus! Acá tenemos un problema. ¡Claro! Ustedes quieren saber quién se hace responsable por las cosas de todos, ¿no? ¡Sí! Para eso, tenemos que entender la diferencia entre lo privado y lo público. Tu bicicleta, Mateo, es propiedad privada. Porque lo privado es lo que pertenece a una persona o a un grupo de personas. En cambio, lo público es lo que nos pertenece a todos. Entonces, estos juegos son... Propiedad pública, es decir, de todos. ¡Wow! ¡Qué inteligente! Ahora, ¿quién se hace cargo de mantener en buenas condiciones la propiedad privada? Mateo, ¿quién va a pagar el arreglo de tu bicicleta? Pues yo, ¿quién más? ¿Y quién va a pagar el arreglo de esos juegos del parque que ustedes y los demás niños usan todos los días? Bueno, creo que es momento de investigar. ¡Agárrense de mi capa! Miren, en nuestro país encontramos carreteras, sistemas de riego, puentes, hospitales, colegios y parques. Todos esos son bienes públicos y son construidos y mantenidos por todos los peruanos, incluso por ustedes. ¿Por nosotros? Aunque no lo crean. Al pagar los impuestos, los peruanos contribuimos con la construcción y buen funcionamiento de las cosas de todos, es decir, de los bienes públicos. Ay, Justus, no me hagas reír. Los niños no pagamos impuestos. Pero, ¿qué son los impuestos? Los impuestos son los aportes que realizamos todos los peruanos para que nuestro país sea un mejor lugar para vivir. Y los niños, Mateo, sí pagan impuestos. Te lo voy a demostrar. A ver, Mateo, tú quieres comprar la cadena para tu bicicleta, ¿verdad? Sí, acá tengo el dinero. Bueno, una parte será para pagar la cadena
y otra parte más pequeña para pagar tus impuestos. Vas a pagar los impuestos, ¿verdad? Sí. Bravo, Mateo. Me alegro que hagas ese esfuerzo por el bien de todos. Exactamente, Clarita. Mateo paga sus impuestos y con eso pone su parte para mantener los bienes públicos. Vamos entonces, así da gusto. Buenos días, niños. ¿En qué puedo servirlos? Quiero una cadena para mi bicicleta. Claro, aquí tienes los mejores repuestos para bicicletas. Eso es lo que quiero. Aquí algo huele mal. Aquí tiene, señor. Muy bien, muy bien. Hasta pronto, niños, hasta pronto. No tan rápido, señor. Queremos una boleta. Así no mal. Así nomás, no. Boleta. Aquí tienen. Un momento. Esa no es una boleta. Falta el número de RUC. Este señor no quiere entregar boleta para meterse al bolsillo los impuestos que ha pagado Mateo. Mi super olfato canino no falla. Este es Evasif, evasor de impuestos. Señor Evasif, denos una boleta y cumpla con pagar los impuestos que pagan sus clientes. Sí, a mí me costó un gran esfuerzo pagar los impuestos y aún así lo hice. Devuélvame mi dinero. Ay, mamita, mejor me voy. En la otra tienda me dieron una boleta con número de RUC. Además, me dijeron que si tenía algún problema, podía reclamar mostrando la boleta. Los impuestos que pagaste servirán para construir y mantener colegios, hospitales, carreteras y pagar a los policías, enfermeras y bomberos. Además, también sirven para arreglar estos juegos. El pago de impuestos nos beneficia a todos. Hoy hemos aprendido que al comprar tenemos que pedir siempre, siempre, siempre una boleta. Pagar impuestos es amar al Perú. Ajá. Entonces, este video nos ha ayudado, pues, ¿no?, a poder conocer cómo es que se debe pedir boleta, ¿no? Una boleta, pues, ¿no? Definitivamente, ¿no? Ahora, hay un video que también nos ayuda a poder conocer un poquito acerca de las compras que hacemos por internet, ¿no? Que también a veces hay personas que al momento de comprar o de vender, pues, no, sus productos por internet, estamos hablando de comercios informales, ¿no? Pero también qué importancia tiene en este caso del ver, ¿no? Del ver, pues, no, la boleta, ¿no? A ver, vamos a ver. Por fin terminé la tarea. Ahora, a jugar. Uy, no me di cuenta. Y yo no quise botarlo. ¿Y ahora qué hacemos? El abuelo necesita su protector para salir a caminar. Fue lo que dijo su médico. ¿Se podrá pegar? No, tenemos que conseguir otro. Cuando despierte lo va a buscar. ¿Pero qué hacemos? Hay que buscar en internet.
Acá hay muchos protectores, pero todos son diferentes. ¿Cuál elegimos? Veamos qué dicen en este video que tiene muchas reproducciones. Hay tiendas en internet que te ofrecen protectores faciales de todo precio. Algunas te dan boleta y otras no. Pero eso no importa, ¿no? Total, ¿hay o no hay que pedir boleta? Ya me confundí. Es que para no confundirte, tienes que consultar a tu youtuber de confianza. Y para que sepas, siempre hay que pedir boleta. ¿Justus? ¿Qué haces ahí? Lo que pasa es que ahora muchas cosas las hacemos por internet. Por eso me he vuelto youtuber. Y tengo muchos seguidores. Síganme para más consejos. Y nosotros estamos en internet buscando un protector facial para el abuelito, porque el suyo se rompió. Sí, chicos. Sé que están preocupados por los riesgos de esta enfermedad. Lo mismo está pasando en todo el mundo. Por eso, los países están tomando medidas para proteger la salud de las personas. Y nosotros queremos cuidar al abuelo. Lo sé. Y por eso es importante que al comprar pidan una boleta, porque así se aseguran de que se paguen los impuestos que nuestro país necesita para cuidar a su gente. Pero, ¿acaso los niños pagamos impuestos? Todos pagamos impuestos. Al comprar el protector del abuelo, una parte del dinero será para pagar el producto y otra parte más pequeña para pagar los impuestos. ¿Y qué tienen que ver los impuestos con la salud de mi abuelito? Mucho. Los impuestos sirven para pagar a doctoras y doctores, para construir más hospitales y para que el país esté mejor preparado para atender la salud de todos. ¿Y la del abuelo? Exactamente, Mateo. Ustedes cuidan a su abuelito y los impuestos que pagan al comprar y pedir boleta son su contribución para el cuidado de la salud de todos los peruanos. Entonces, pidiendo boleta, pagamos nuestros impuestos y nos cuidamos todos. Ya, eso suena bien. Compremos el protector ahora. Un momento. Si van a comprar en internet, será mejor que lo hagan con su mamá o con su papá. ¿No creen? Uy, tenemos que decírselo a mamá y al abuelo. Se van a enojar. Ujú. Las compras por internet se hacen con los papás. Está bien, Justus. Esperaremos a que lleguen. Eso es lo que quería escuchar, chicos. Bueno, aquí estaré por si me necesitan. Mira, Mateo. Me han llegado muchos mensajes ofreciendo protectores más económicos. Igualito al del abuelo. Además, dice que lo trae al toque. A ver, Mateo, esta no es una compra por internet, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacerla. Si juntamos nuestros ahorros, podemos reponer el protector antes que se despierte el abuelo. Sí, hay que hacerlo ya, dile que sí. Shh, pero baja la voz. Ya está viniendo. ¡Qué rápido! ¿Qué está pasando acá, chicos? Mateo, abre la puerta.
Buenos días, niños. Aquí tienen lo que querían. Ya, rápido, rápido. El dinero. Un momento. Queremos una boleta. ¿Boleta? Ya les dije que no hay boleta. Ya me parecía raro. Este señor es evasivo, el evasor de impuestos haciendo lo mismo otra vez. Él intenta meterse al bolsillo los impuestos que ustedes van a pagar. ¿Qué? Señor Evasif, usted no debe quedarse con los impuestos que todos necesitamos. Denos la boleta. Sí, yo no solo quiero proteger la salud de mi abuelo. También quiero que mis impuestos ayuden a proteger la salud de otras personas. Además, ese protector es malazo. Ay, mamita, mejor me voy. Ya, mamá no se molestó por nuestro descuido, pero dice que para hacernos responsables y que no gastemos todos nuestros ahorros, paguemos solamente la parte de los impuestos. ¡Qué inteligente es tu mamá! Esa es precisamente la parte más importante, la que nos beneficia a todos. Y por eso tu mamá quiere que ustedes se hagan cargo. Espero que hayan aprendido la lección. Sí, siempre hay que pedir boleta, incluso en internet, porque si no... ¡Ay, ay, 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 ay! Pidiendo boleta, pagamos nuestros impuestos y nos cuidamos todos. Pidiendo boleta, pagamos nuestros impuestos. Pidiendo boleta y nos cuidamos todos. Bicentenario del Perú, 2021. Muy bien, ese es en cuanto al video, pues no, que nos ayuda como para poder saber, tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre esos tipos de actividades, ¿no? Ya. Ujú. Muy bien. Ya está, ahora sí. Ahora sí vamos a presentar la diapositiva. Ya está. Hoy día, disculpen chicos, voy a estar de a pocos voy a estar prendiendo mi camarita porque hace un rato en la aula anterior se me estaba yendo el internet demasiadas veces y cortaba y se me cortaba el Zoom, ¿no? Entonces estoy con pequeños problemas, a pesar de que tener acá al lado el Wi-Fi, pero hay un bajón del internet, no sé, está que se va y se viene, se va y se viene, y porque tengo mi cámara encendida se me apaga y se me va. De a poco voy a ir encendiendo mi camarita, ya chicos, hoy día sí a mis estimadas alumnas no les voy a pedir pues no que prendan su cámara tampoco. Ok, listo, muy bien. A ver, entonces, esta es la clase del sistema tributario. Vamos a conocer un poquito más acerca del sistema. Ya, vamos a conocerlo. Bien. Un saludo enorme. Después de algunas semanas nuevamente traigo un tema académico. Se trata del sistema tributario y hoy veremos qué aborda esta estructura, algunos de los elementos más importantes y los principales tributos que existen. Espero lo disfruten. El sistema tributario es un sistema que está compuesto por el conjunto de normas legales, organismos públicos y procedimientos destinados al cobro de tributos.
Un tributo es una prestación pecuniaria de carácter coactivo impuesta por el Estado para financiar gastos públicos. En palabras simples, es el dinero que darán los ciudadanos para que el Estado les construya obras públicas o desarrolle actividades de importancia nacional. El sistema tributario tiene tres elementos básicamente: la administración tributaria, que estará en manos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, más conocida como la SUNAT, y por las municipalidades. La SUNAT, por un lado, gestionará los tributos para el gobierno central y las municipalidades las gestionarán para los gobiernos locales. Las normas tributarias que se encargarán de dirigir jurídicamente las relaciones en este ámbito. Es importante saber que el sistema tributario se basa en el principio de legalidad. Esto quiere decir que los tributos se crean, modifican o derogan exclusivamente por ley o decreto legislativo. Y en este caso las leyes más importantes son el Código Tributario, la Ley del Impuesto a la Renta y la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. En cuanto a la política tributaria, que será la dirección funcional que tendrá este sistema, será diseñado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Existen tres tipos de tributos. En primer lugar se encuentran las tasas, los cuales se pagan como consecuencia de la prestación efectiva de un servicio público individualizado en el contribuyente. Es decir, genera un beneficio directo e instantáneo, pero individual. Por ejemplo, cuando pagamos por el abastecimiento de agua. En otras palabras, si no usamos el servicio, no pagamos. Este tributo a su vez se divide en tres: los arbitrios, que son tasas que se pagan por la prestación de un servicio público; los derechos, que son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo público; y las licencias, que es la autorización para realizar una actividad en particular, como por ejemplo ejercer la medicina. En segundo lugar se encuentran las contribuciones, los cuales, al igual que las tasas, generan una contraprestación, es decir, pagamos por algún servicio que el Estado nos va a dar. Pero a diferencia de las tasas, en las contribuciones el beneficio no se va a generar de forma instantánea. Por el contrario, se reflejará en las obras públicas a través del pago que se hace en un peaje, por ejemplo, o actividades estatales como la contribución al SENATI. Por último, se encuentra el impuesto. A diferencia de los ya nombrados, en el impuesto no habrá una contraprestación directa. En palabras simples, aquí el Estado nos cobrará por nuestra riqueza, que se resume en lo que tenemos y en lo que consumimos. Existen dos tipos de impuesto, el directo e indirecto. Se dice directo porque grava la riqueza de una persona de forma inmediata. Por ejemplo, el impuesto a la renta grava las utilidades que obtenemos, el impuesto predial grava nuestras posesiones inmuebles y el impuesto vehicular, que grava la propiedad que tenemos sobre un vehículo. Por otro lado, se dice impuesto indirecto porque grava la riqueza de las personas a través de lo que consumen. Aquí se encuentra el impuesto general a las ventas, que grava los productos o servicios más comunes que usamos; el impuesto selectivo al consumo, que grava productos determinados por razones de salud o seguridad como el cigarro o el azúcar; el impuesto a la alcabala, que grava la transferencia de bienes inmuebles; el impuesto a las importaciones, también conocidas como aranceles; y por último, el impuesto al rodaje, que es el impuesto de la gasolina. Bien, eso ha sido todo. Espero que hayan disfrutado el video, y si es así pueden darle un me gusta, compartirlo o suscribirse a mi canal. Soy el Nictalobe y hasta la próxima. Listo. Entonces, con este video ya podemos conocer un poquito acerca de el sistema tributario, ¿no? Un sistema tributario, ya lo sabemos, ¿no? Es el conjunto de instituciones, normas y principios con los cuales se regula el traslado de los recursos. Es importante saber de que para poder realizar el sistema tributario de la misma forma del sistema financiero, nosotros tenemos que hablar de ciertas instituciones, ¿no? De normas también. Ahí deben existir normas, ¿no? que regulen ese tipo de sistema de tributación, ¿no? La tributación, ¿no? Y los principios que hacen, pues, ¿no? Más eficiente, más ético el sistema tributario, ¿no? Entonces, es importante ubicar ciertas herramientas, ciertos elementos que nos ayuden a realizar o a regular el traslado de los tributos, de los recursos, desde las personas, ya sean naturales o jurídicas, hacia el Estado, ¿no? Hacia el Estado, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que nos ayudan, pues, ¿no? A poder determinar
ese tipo de sistema, ¿no? Aquí tenemos una forma de cómo poder reconocer cómo está organizado el sistema tributario, ¿no? Tenemos a los tributos, tenemos el código tributario, ¿no? Tenemos aquí los tributos del gobierno central, los gobiernos locales y las contribuciones y otras tasas, ¿no? ¿Ya? Mira, los tributos del gobierno central es el impuesto a la renta, el IGB, el impuesto selectivo al consumo, que son impuestos que se pagan al gobierno central. Otros impuestos a los gobiernos locales, el impuesto predial, impuesto de alcabala, como lo dijo en el video, grava la transferencia de inmuebles. El impuesto a los juegos, ¿no? Cuando hay juegos mecánicos, ¿no? Juegos de tragamonedas también. El impuesto al patrimonio vehicular, que también hay que pagar pues, a los gobiernos locales, esto, ¿no? ¿No? Después vienen las aportaciones o contribuciones de salud, la ONP, el SENATI, el CENCICO, ¿no? Los aranceles, entre otros aspectos, ¿no? Tributos que son administrados, ¿no? Bueno, en ese caso por ciertas instituciones, ¿no? Los elementos del sistema tributario, ¿no? La administración tributaria, que aquí vamos a encontrar las instituciones u organismos que se encargan de recaudar, ejecutar y fiscalizar los tributos en el país, ¿no? Importante destacar eso, ¿eh? Dice, a ver, lo que pagamos a CEDAPAL, ¿hacia dónde va? No, lo que tú pagas a CEDAPAL, obviamente que es el pago por el servicio de agua potable, ¿no? El servicio de agua y alcantarillado, ¿no? O sea, a la empresa, tú le pagas a la empresa directamente para que la empresa te brinde el servicio, ¿no? Del abastecimiento de agua potable, ¿no? Sí, es una empresa del Estado, ¿sí? Pero no es gratuita. Esta empresa no te brinda el servicio de agua gratuito. Aquí el precio, el valor, porque es menor, si es bajo, porque el Estado subsidia ese aporte también, ¿ya? Entonces el Estado subsidia el aporte de agua, ¿no? De todo ese tipo de servicios, ¿no? Por eso es que CEAPAL te cobra más que todo lo que requiere únicamente para poder prestar ese servicio, ¿no? También te cobran IGB, si no me equivoco, toda la prestación de bienes o servicios te cobran IGB. Y ese porcentaje del IGB también va hacia el Estado, ¿no? Sí, ellos, a pesar de ser una empresa nacional, ellos pagan nuestros impuestos, ¿no? Sí, claro, eso sí, definitivamente, ¿no? Eso sí, por obligación tienen que pagar el impuesto, ¿no? Ujú. Así es. ¿Ya? Entonces, y todo por intermediación de la SUNAT, ¿no? Aquí los organismos que se encargan de recaudar los tributos es, a nivel nacional, es SUNAT. Ya, profe, pero ahí dice aduanas. No, lo que pasa es que desde el año 2002, SUNAT ha absorbido a las aduanas, ¿ya? Para que pueda mejorar el sistema de tributación, pues, ¿no? Para los productos importados. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que reconocer, ¿no? Ahora, las municipalidades. ¿También hay que pagarle tributos a las municipalidades, profesor? Sí, también tenemos que pagarle tributos a las municipalidades. ¿Ok? Entonces, eso es importante destacar. ¿Ya? Entonces, importante pues no destacar ese tipo de administración, ¿no? Política tributaria son las medidas que diseñan, formulan, orientan y dirigen el sistema tributario, ¿ya? Acuérdate, las medidas que diseñan, formulan, orientan y dirigen el sistema tributario. ¿Quién dirige o quién diseña esta política tributaria? Lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? El MEF realiza ese diseño, ¿no? Cumpliendo con principios.
La simplicidad, por ejemplo, ¿no? Los tributos tienen que ser lo más simples posibles. La equidad también es importante destacar, ¿ya? La equidad quiere decir la igualdad, ¿no? Profe, una vez hablé con un cura de una parroquia y me comentó que no pagan luz, agua e impuestos. ¿Por qué no pagan? ¿Por qué? Porque lo que dice que la iglesia está siendo solventada por el Estado, ¿ya? El Estado solventa los servicios de estas entidades, ¿ya? Pero claro, o sea, y la alimentación, el- la alimentación, la vestimenta, eso sí, las iglesias normalmente estaban siendo pagadas, pues, no por por los óvulos, ¿no? Que le daban las personas al momento de ir. Profe, pero ahora ya no se hacen, no se hacían las misas de manera presencial, ¿te acuerdas? Por eso es que las misas eran transmitidas y por internet y se cobraban. No deberían cobrar, dicen, pero sí, lo que pasa es que, ¿cómo se alimentan los padres? Los curas, ¿no? ¿Cómo se alimentan? Entonces, por eso es que ellos cobran por cada misa, ¿no? Realizada, ¿no? Claro, no te van a cobrar una gran cantidad de dinero, ¿no? Hay que solventar otros tipos de gastos, ¿no? Toda la iglesia, sí. La iglesia es solventada económicamente en sus servicios por el Estado, ¿no? El Estado promueve, o no promueve, el Estado apoya a todo tipo de iglesias, a todas las iglesias. ¿Ya? Hay de todas las religiones, por si acaso. Ellos ven la manera de cómo poder apoyarlos, dicen, ¿no? Cómo poder apoyarlos, simplemente no pagan luz, ni agua, ni los impuestos. Ujú. Así es. Sí, es un aporte, ¿no? El aporte que hace el Estado hacia esas instituciones, ¿no? Neutralidad y facilidad administrativa. Las normas tributarias, conjunto de disposiciones legales mediante las cuales se regula la aplicación de tributos. Vamos a regular la aplicación de todos los tributos a través de las normas tributarias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Código Tributario, la ley del IGB, ¿no? Tú sabes que las normas, bueno, según la Constitución Política del Perú, dice que los tributos se crean, se modifican o se derogan solo por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades. Ojo, eso no quiere decir que el Congreso va a crear los tributos, no, no los crea los tributos, sino que el Poder Ejecutivo le brinda los proyectos de ley al Congreso para que el Congreso los apruebe. ¿Ya? Pero ellos no tienen que crear, no pueden crear tributos, no, para solventar sus propios gastos, no los pueden hacer, ¿ya? Los tributos tienen que ser adecuados y examinados y dirigidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? Pero eso sí, la norma más importante es el Código Tributario, que se establece mediante un texto único ordenado, ¿ya? Pago obligatorio en dinero que el Estado exige a los contribuyentes. Pago obligatorio en dinero que el Estado exige a los contribuyentes. ¿Ya? Tenemos a los impuestos, las contribuciones y las tasas. Esos son los tipos de tributos. ¿Ya? ¿Qué es un tributo? Ahí está, el pago en dinero. Bueno, antes era también en especies que se efectuaba, ¿no? Ahora es en dinero, establecido legalmente, o sea, por ley, que se entrega al Estado para poder cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines, siendo exigible coactivamente ante su incumplimiento.
¿Ya? Entonces, pago en dinero establecido legalmente, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cómo se clasifican los tributos? Impuestos. ¿A qué le llamamos impuestos, profesor? Son los tributos cuyo pago no originan una contraprestación directa por parte del Estado a favor del contribuyente. Esto es, quien paga los impuestos no recibe beneficio directo por parte del Estado. ¿Ya? Dato muy importante que ustedes tienen que recordar siempre, ¿ok? Los impuestos no originan una contraprestación directa, ¿ya? Los impuestos no originan una contraprestación directa por parte del Estado a favor del contribuyente, ¿ya? A favor del contribuyente. Esto es, quien paga los impuestos no recibe beneficio directo por parte del Estado. ¿Ya? Impuestos se dividen en dos. Los impuestos directos, aquellos que afectan a los ingresos y al patrimonio de los contribuyentes. ¿Ya? Los impuestos directos afectan a los ingresos y a la propiedad. O sea, si yo genero ingresos por alguna u otra actividad, el impuesto a la renta, por ejemplo, el impuesto a la renta genera los ingresos, sobre los ingresos, y el patrimonio, la propiedad, ¿no? Es de los contribuyentes, ¿ya? O sea, propiedades. Si yo tengo propiedades, tengo una casa, tengo un vehículo, ¿no? Impuesto al patrimonio, ¿no? Por eso ahí están los ejemplos. El impuesto a la renta que afecta solo los ingresos y esto se paga al gobierno central. El impuesto al patrimonio predial hay que pagarle a los gobiernos municipales. Y el impuesto patrimonial, al patrimonio vehicular, perdón, también se paga a los municipios, ¿no? Ahora, profesor, impuesto al patrimonio predial. Acuérdate, viviendas. Ah, ya, si tengo la propiedad de una vivienda, así es. Una casa, un terreno, un departamento, un local, ¿no? Tengo que pagar un impuesto al patrimonio predial. Y el impuesto al patrimonio vehicular, aquí estamos hablando, pues, ¿no? De los vehículos. Pero eso sí, acuérdate, solamente pagan impuestos al patrimonio vehicular aquellos vehículos que tienen un periodo de antigüedad no mayor a 3 años. Ojo, propiedad de vehículos no producidos en un periodo no mayor a 3 años. Estamos en el año 2021, ¿ya? O sea, hasta el año 2019. Acuérdate, 2019. 2018 ya, julio de 2018, pues, ¿no? Pero los autos así, ¿no? ¿Ok? Impuestos indirectos, aquellos que afectan a la producción y al consumo de los bienes y servicios. Bienes y servicios, ahí está lo de SEDAPAL, ¿ya? Se incluyen en el precio de venta, o sea, nosotros somos los que pagamos, los consumidores somos los que pagamos. Somos los consumidores que pagamos esos tributos. Por eso dicen que esos tributos no discriminan a nadie, ¿no? Pues estamos con el IGB, porque el impuesto general de ventas afecta a todos los productos, todos los recursos, bienes y servicios, ¿ya? Claro, exceptuando los educativos, ¿no? Los únicos servicios que no pagan el IGB son los servicios educativos, ¿no? ¿Ya? En este caso, y los otros servicios que son de cultura, ¿no? Culturales, ¿ya? ¿Ya? Entonces, impuestos indirectos, ¿ya? El impuesto generalmente es el impuesto más importante del Estado, porque va a determinar, ¿no? O sea, el 50% de todos los ingresos del Estado, ¿ya? El impuesto selectivo al consumo, ¿no? Afecta hacia los bienes superfluos, los productos de tercera necesidad, ¿ya? Productos de tercera necesidad, ¿ya? Impuestos a las importaciones, o sea, el arancel, afecta sobre aquellos productos importados, los productos importados,
¿Ya? Es lo que nosotros vamos a reconocer como los impuestos indirectos. También está el impuesto de alcabala, ¿ya? El impuesto de alcabala, que es un impuesto muy importante también, ¿no? Es un impuesto indirecto. Aquí está. ¿Sabías que el impuesto a la renta tiene 5 categorías? Sí, profesor, pero no sé a qué afectan. Ahí estamos. La renta de primera categoría, aquellos que generan ingresos por alquiler y o cesión de bienes muebles o inmuebles. ¿Ya? El alquiler de maquinarias, por ejemplo, automóviles, o sea, si yo alquilo autos, tengo que pagar un impuesto a la renta de primera categoría. ¿Ya? Los camiones, casas, departamentos, o sea, si yo me dedico a alquilar estos tipos de bienes, muebles o inmuebles, entonces tengo que pagar un impuesto a la renta de primera categoría. ¿Ya? La segunda categoría, profesor. ¿Quiénes pagan esos impuestos de segunda categoría? Los que provienen de inversiones de capital o ganancias en la transferencia de inmuebles, ganancias de valores mobiliarios, por ejemplo, las inversiones en la bolsa de valores, ¿ya? El pago de por los dividendos que genero, ¿no? De dichas acciones, ¿ya? Eso pago segunda categoría, ¿no? Si yo me dedico a crear bienes inmateriales. Ya, segunda categoría, pues en este caso es segunda categoría, ¿no? Segunda categoría. Ya. Ya. Ok. Ya. Segunda categoría, entonces, ¿no? La tercera categoría. ¿Quiénes pagan impuesto a la renta de tercera categoría? Los que tienen empresas o negocios. El impuesto a la renta se impone sobre la renta obtenida por las personas y empresas que tienen o que generan actividades empresariales. Yo, por ejemplo, tengo una actividad empresarial. ¿Ya? Entonces, yo, por ejemplo, tengo una actividad empresarial. Ustedes ya lo saben, el tema de mi pequeño negocio, en teoría, ¿no? Hay que estar declarando, ¿no? Declarando los ingresos. ¿Ya? La cuarta categoría es los trabajadores independientes. ¿Ya? Los trabajadores independientes pagan impuesto a la renta de cuarta categoría. ¿Ya? Quinta categoría, ¿quiénes pagan? Los empleadores, los empresarios, o sea, los dueños de empresas, mediante las planillas a sus trabajadores, le aplican una retención mensual, ¿no? A los trabajadores dependientes como impuesto a la renta. O sea, ¿quiénes pagan impuesto a la renta? Quinta categoría, los trabajadores dependientes. ¿Ya? Pero como si fuera un descuento, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que determina la renta, ¿no? Ok. Entonces, ahí están las 5 categorías. Primera categoría, alquiler o cesión de bienes, muebles o inmuebles. Ahí están los ejemplos. La segunda categoría, ¿no? Bienes inmateriales o inversiones en capitales. Ya, tercera categoría, actividades empresariales. La cuarta categoría, ¿no? Los honorarios profesionales independientes. Y la quinta categoría, descuentos a los trabajadores dependientes. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Las contribuciones, ¿no? Aquí tenemos
tributo que tiene como hecho generador beneficios que obtenemos de aquellas obras públicas o actividades empresariales o estatales, perdón. Salud. Es salud, pago a salud, ¿no? O sea, profe, ¿por el seguro de salud, sí o no? Sí, claro, sí, por un seguro, ¿no? Los que quieren ser asegurados, ¿no? Senati. No, pero eso sí, salud es un aporte empresarial, ¿ah? Las empresas aportan a sus trabajadores, ¿no? Para que sean asegurados, para que estén asegurados. Claro, existen empresas que agarran y dicen, no, no te voy a pagar a salud. De frente, EPS. Hay empresas que determinan EPS y se lo descuentan a sus trabajadores también, ¿ya? Para no tener un seguro de salud, pues, ¿no? Y ser mejor asegurados, ¿no? Estar mejor asegurados con clínicas y todo lo demás. ¿Ya? Senati, ¿quiénes pagan Senati? Los que están adiestrados en trabajos industriales, ¿ya? O sea, los que están adecuados a ese tipo de trabajo, ¿no? Que ofrece Senati. ONP, ya ese es para la jubilación, pues, ¿no? Para jubilación, pero solamente a los trabajadores del sector público, ¿ya? Por último tenemos a las tasas, tributo cuyo cumplimiento genera la prestación, ojo, efectiva, inmediata, de un servicio público individualizado al contribuyente por parte del Estado. O sea, si nosotros pagamos una tasa, vamos a recibir un beneficio de manera directa e inmediata por parte del Estado. Pagamos arbitrios. ¿Quiénes son los que pagan arbitrios? Los propietarios de las viviendas. ¿Pero por qué motivo? Por el mantenimiento o la prestación de un servicio público. Limpieza pública, limpieza de parques, ¿no? Seguridad ciudadana, todo eso, ¿no? Licencias, ¿quiénes pagan licencias? También, ¿no? Los propietarios. ¿De qué? De ciertos bienes, ya sean de una tienda. ¿Por qué? Porque quiero abrir una bodega, quiero abrir una peluquería, quiero abrir una librería, no sé, pero quiero, ¿no? Solicitar la licencia de funcionamiento de mi local. Por ejemplo, tengo un automóvil, licencia de conducir. Quiero construir una casa, o mi departamento, o mi segundo piso, licencia de construcción. O sea, voy a solicitar la autorización específica para realizar una actividad que sea de carácter particular. ¿Ya? Pero claro, debe estar sujetas a control o a fiscalización, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, la municipalidad fiscaliza o controla dichas actividades, ¿no? ¿Ya? Y por último tenemos a los derechos, que son pagos por la prestación de un servicio administrativo. Por ejemplo, la documentación, sacar mi pasaporte o mi duplicado de DNI, ¿ya? O por el uso o aprovechamiento de bienes públicos, la entrada a un museo, el derecho de examen de admisión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el uso de las autopistas, pago de peajes, el uso de los baños siempre limpios públicos, ¿no? Baños siempre limpios públicos, ¿no? Entonces, son tasas, ¿no? Entonces hay que pagar tasas municipales, ¿no? O tasas institucionales para poder recibir un servicio, ¿no? De un servicio de un mantenimiento público, ¿no? Individualizado. ¿Ya? Esas son las tasas. SUNAT. La Superintendencia Nacional de Administración de Aduanas y Administración Tributaria, ahora se le llama así, es una institución pública descentralizada del sector economía y finanzas, que ha sido creada mediante ley 24829 y conforme a su ley orgánica aprobada por decreto legislativo número 501, decreto legislativo, ¿por qué? Porque ha sido delegada su función al Poder Ejecutivo para que pueda legislar, ¿no? Y es dotada de una personería jurídica de derecho público, patrimonio propio y autonomía administrativa, funcional, técnica y financiera, ¿no? O sea, libertades para que pueda funcionar, ¿no? Ya, ahora, también mediante un decreto supremo, ¿no? Se ha expedido la idea de que, o se ha dispuesto la idea de que las aduanas se fusione por absorción con la SUNAT.
La SUNAT absorbe a las aduanas para que puedan no realizar esas funciones, ¿no? ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones o finalidades de la SUNAT? Ahí está. Administra, fiscaliza y recauda todos los tributos del gobierno nacional. Facilita las actividades económicas del comercio exterior. Administra y controla el tráfico internacional de mercancías. Propone unas reglas, ¿no? Una reglamentación a través de normas tributarias y aduaneras. Y provee a los servicios a los contribuyentes para que pueda promover y facilitar así el cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias, ¿no? ¿Ok? Ese es sistema tributario. Ahora vamos a hablar de presupuesto público y escuchemos a Jorge Picón, este es el señor Jorge Picón, que nos habla, bueno, él no nos va a hablar, el que nos va a hablar es el señor Luis Vaca Campodónico, acerca de la formación del presupuesto. Escuchemos y veamos la información tan interesante de este señor. El día de hoy nuevamente tenemos el gusto y el lujo de tener a Jorge Vaca Campodónico, que nos va a ilustrar sobre un tema de su especialidad. Muchas gracias, Jorge. Ahora vamos a explicar algunos conceptos relacionados con algo que lo estamos viviendo ahora, que es el presupuesto de la República. El presupuesto de la República se hace todos los años, pero es un concepto que es necesario que el televidente lo tenga claro. Cuando hablamos de presupuesto, estamos hablando de un supuesto gasto y un supuesto ingreso que va a tener el gobierno para el próximo año. Por lo tanto, estamos hablando de suposiciones. Y por lo tanto, la elaboración de un presupuesto parte necesariamente de supuestos macroeconómicos. ¿Qué supuestos macroeconómicos son claves para la elaboración del presupuesto? El crecimiento del PBI en términos reales, el valor o el nivel de la inflación esperada para el próximo año y el tipo de cambio. Esos conceptos son muy importantes. ¿Por qué? Porque el presupuesto se elabora en porcentajes del PBI, en este caso PBI nominal, que es la composición del PBI real y la inflación y el tipo de cambio en algunos casos si se trata de deuda, por ejemplo, en dólares. ¿Por qué son relevantes estos tres conceptos? Porque el gobierno en los últimos años ha estado haciendo proyecciones muy optimistas del crecimiento del PBI. El caso típico, tanto el Banco Central como el Ministerio de Economía proyectaban el crecimiento hasta hace unos pocos meses para este año por encima del 4%. Sin embargo, vemos que la realidad no va a ser 4%, sino va a ser apenas 2,5%. ¿Qué significa eso en términos del presupuesto? Bueno, como los gastos proyectados o estimados se hicieron con los supuestos errados, se supone que se podía gastar más. Si se gasta más, obviamente se va a generar mayores déficits. Y yo creo que ahí es importante aclarar el concepto de lo que es un déficit. Veamos ahora el concepto de déficit. La definición de déficit es la diferencia entre los ingresos, impuestos, y los gastos. El problema es que el sector público es enorme. Hay que tener claro qué son ingresos y qué son gastos o egresos. Los ingresos se dividen en lo que serían los impuestos propiamente dichos. Pero también, además de los impuestos, hay otro tipo, las tasas, las contribuciones, lo que paga uno para su seguro de jubilación. Pero además de eso hay otras tasas que son las que cobran, por ejemplo, las reguladoras o las municipalidades o los gobiernos regionales. Entonces, hay una serie de conceptos que quedan muy claros por el lado de los ingresos. Por el lado del gasto también es necesario diferenciarlo. Hay lo que se gasta para remuneraciones y otros bienes, y eso se conoce como gasto corriente.
Los intereses son lo que se paga de acuerdo al nivel de deuda que se tenga. Y además hay otro concepto que es importante, que es el gasto en capital, o sea, lo que es la inversión. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque depende cómo se genere el déficit, va a impactar en la economía. No es lo mismo tener un déficit por haber gastado en términos corrientes mucho más dinero, por ejemplo, aumentar remuneraciones, que tener un déficit por haber hecho una mayor inversión. En el caso peruano, ahí es donde está la relevancia. Cada día nosotros estamos gastando más en remuneraciones y cada día menos en inversiones, que es lo que va a permitir crecer en el futuro. Muchas gracias, Jorge. Esperamos que lo que Jorge ha compartido con ustedes haya llenado tus expectativas. Comparte este video y síguenos en redes sociales. Ajá. Con este video nosotros hemos podido analizar, pues, ¿no?, cómo se da el presupuesto público, ¿no? Luis Vaca Campodónico explicó de una manera bastante adecuada, ¿no?, cómo es que se manifiesta el presupuesto público en base a supuestos, ¿no? ¿Cuáles son esos supuestos? Mira, el crecimiento del PBI, la inflación esperada y el tipo de cambio. Son los supuestos económicos que se analizan, ¿no?, para poder elaborar el presupuesto público. Pero justamente lo que quiero que ustedes escuchen y volvamos a escuchar, ¿no?, por qué el presupuesto tiene constantes déficits. ¿Por qué el presupuesto de la República tiene constantes déficits? Escúchenlo bien. Tipo de cambio. Esos conceptos son muy importantes. ¿Por qué? Porque el presupuesto se elabora en porcentajes del PBI, en este caso PBI nominal, que es la composición del PBI real y la inflación y el tipo de cambio en algunos casos si se trata de deuda, por ejemplo, en dólares. ¿Por qué son relevantes estos tres conceptos? Porque el gobierno en los últimos años ha estado haciendo proyecciones muy optimistas del crecimiento del PBI. El caso típico, tanto el Banco Central como el Ministerio de Economía proyectaban el crecimiento hasta hace unos pocos meses para este año por encima del 4%. Sin embargo, vemos que la realidad no va a ser 4%, sino va a ser apenas 2,5%. ¿Qué significa eso en términos del presupuesto? Bueno, como los gastos proyectados o estimados se hicieron con los supuestos errados, se supone que se podía gastar más. Si se gasta más, obviamente se va a generar mayores déficits. Y yo creo que ahí es importante aclarar el concepto de lo que es un déficit. Entonces, con esto ya podemos decir de que la actitud errónea de estas entidades, el Banco Central de Reserva del Perú y el Ministerio de Economía y Finanzas, de poder elaborar el presupuesto en base a las proyecciones del PBI, ¿no?, ha generado constantes déficits, ¿no? Imagínate, ellos se proyectan un PBI, un crecimiento del PBI en 4%. ¿Ya? Entonces, date cuenta de esto, ¿eh? Si ellos planifican, vamos a escribirlo, ¿ya? Lo voy a escribir aquí encima de esto, ¿ya? Si determinan un crecimiento del PBI de un 4%, ¿ya? El presupuesto también va a incrementar en un 4%. ¿Ya? Entonces, según los supuestos. Pero, ¿qué sucede? Que el PBI no creció 4%, sino 2,5%. Pero el presupuesto ha sido determinado, sus gastos, ya ha sido de 4%.
Entonces, ahí encontramos ese déficit, ¿ya? Si decimos, el PBI va a crecer en 4%, o sea que la producción nacional en Perú va a ser 4%. ¿Ya? O supongamos, crecimiento, va a crecer 4%. Entonces, si va a crecer la producción a un 4%, entonces va a haber más ingresos, ¿no? Supuestamente, más ingresos, ¿por qué? Porque si yo produzco 104 soles, tengo que pagar, ¿no? Ese en impuestos, lo tengo que pagar. ¿Ya? Lo tengo que pagar en impuestos eso. Entonces, hasta un 4% más. Entonces, si va a haber más ingresos, 4% más de lo normal del año pasado, entonces yo tengo que gastar un 4% más porque va a haber más ingresos. Entonces, esa es mi proyección. Pero no, pues, se creció solamente 2.5% más del año pasado y por lo tanto va a haber un crecimiento de 2.5% de ingresos más de lo normal. Profe, pero si ha crecido 2.5, pero yo ya mis gastos están proyectados a 4%, entonces hay una deficiencia, hay una diferencia de 1.5 ahí. Exacto. Esa deficiencia es la pérdida que va a generar el Estado. ¿Cómo podemos solventar eso? Por eso es que en la ley de presupuesto, en la Constitución Política del Perú, dicen que en el proyecto de ley del presupuesto público del año 2022, supongamos el día 30 de agosto, el presidente tiene que presentarlo conjuntamente con la ley, con el proyecto de ley de endeudamiento. Ya dice de endeudamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que compensar ese 1.5%. Tenemos que compensarlo, porque si no, no vamos a llegar a diciembre. No vamos a llegar a diciembre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Al día 30 de agosto, mandarle la ley o el proyecto de ley de endeudamiento al Congreso, el Congreso lo aprueba y pedimos el préstamo para poder terminar diciembre. ¿Por qué? Porque, ojo, si vamos a perder 1.5%, que o una de dos, o reducimos el gasto, o no sé, vendemos una empresa, pues no lo que sea. Pero ya no tenemos empresas, no tenemos empresas. Entonces, ¿qué hacemos? Reducimos los gastos. Reducir el gasto público, eso ni hablar. No, no podemos hacerlo, ya todo está proyectado, todo está presupuestado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Endeudarnos. Ya está, endeudarnos. No, por eso es que las proyecciones tienen que ser lo más reales posibles, porque si no vamos a perder, ¿no? Entonces, ese es el problema que tiene ahorita el gobierno, ¿no? Que proyecta montones elevados. Pero, profe, ¿qué pasaría si el gobierno dice, proyecta un crecimiento de 4%, ¿ya? Proyecta un crecimiento de 4%, ¿ok? Pero el PBI creció 5%, o sea que hay 1% de más. O sea que eso, ¿qué quiere decir? Va a haber más ingresos que gastos. Sí, podría decirse sí. Entonces ahí estaríamos en un superávit, profesor. Sí, claro, exacto. Y eso genera ahorro. Ajá. Para el presupuesto del año siguiente. ¿Ya? Pero últimamente no estamos proyectándonos en un crecimiento constante. Es más, si el año 2020 se proyectó un déficit, sí, se proyectó un déficit, el presupuesto del año 2021 ha sido austero. Ha sido bastante austero, ¿no? No ha sido conforme a lo del año 2020, ¿no? El año 2020 se hizo un presupuesto de un crecimiento y se solicitó un endeudamiento, y es más, ya con proyecciones se pidió un endeudamiento este año. Este año hemos tenido financiamiento en el presupuesto. Este año, para el año 2021, se ha solicitado un financiamiento, un endeudamiento, y sí, se ha planificado ya. Este año se iba ya a pedir prestado, no dinero, ¿ya? Ahora, la economía en este año 2021 se está recuperando, ya estamos abriendo más mercados,
ya estamos abriendo más actividades económicas. Entonces, se está recuperando de a poco la economía con las vacunas y todo lo demás. Pero el ministro de Economía, el señor Waldo Espinosa, ha indicado que el presupuesto del año 2022 también va a ser austero. ¿Por qué? Porque tenemos que recuperar y tenemos que pagar deudas. Las deudas que hemos tenido para este año, tenemos que pagarla para el próximo año. O ir pagándola de a pocos, ¿no? Por eso también va a ser austero el presupuesto del año 2022, a pesar de que vamos a tener un crecimiento económico. ¿Ya? Supuestamente el señor Waldo Espinosa dice que para este año va a haber recuperación económica. ¿Ya? Muy bien. Conceptos. ¿Qué es el presupuesto público? Constituye un instrumento de gestión del Estado que le permite lograr objetivos y metas, ¿no? Dice que es una expresión cuantificada, conjunta y sistemática de todos los gastos que va a realizar el Estado en un año fiscal, ¿ya? Por cada una de las entidades que forman parte de este sector público. Y también refleja los ingresos que van a financiar dichos gastos, ¿ya? Ahora, el presupuesto público es un documento legal, es un instrumento de gestión, de planificación, todo chévere, pero es un documento legal porque se aprueba mediante ley, ¿ya? Mediante ley, ¿ya? ¿Por qué es importante este presupuesto? Porque nos va a ayudar a guiar el empleo sistemático de todos los recursos que realiza el Estado. Entonces, es importante destacar eso, ¿no? Ya. Ujú. Entonces, eso es importante destacar, ¿no? Bien, entonces, guía el empleo sistemático de los recursos del Estado, ¿no? Para eso tenemos principios presupuestarios. Pero estos principios presupuestarios voy a salir un ratito de esta diapositiva, ¿ya? Para poder ubicarnos en la Constitución Política del Perú. Ya, a ver, ¿dónde estamos? Aquí estás. A ver, les voy a compartir la Constitución Política del Perú para que podamos analizar, ¿no? La información que destaca esto, ¿no? Esta Constitución, que es importante destacarlo, ¿eh? Tenemos aquí la Constitución Política. Ya, me voy a ubicar rápidamente en el título número 3 del régimen económico. Este es el título número 2. Pero ahí está, el título número 3 del régimen económico. Me voy a ubicar en el capítulo número 4, ¿ya? Del régimen tributario y presupuestal. Justamente hemos hablado ahorita del tributo, ¿no es cierto? En el artículo 74 dice, los tributos se crean, modifican o derogan
o se establece una exoneración exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades. ¿Ya? Así se crean los tributos, salvo los aranceles y las tasas, las cuales se regulan por decreto supremo. O sea, aquí ya directamente el Poder Ejecutivo lo aprueba, ¿no? Los gobiernos regionales y gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas o exonerar de estas, ¿no? Dentro de su jurisdicción o con los límites que señala la ley. En este caso estamos hablando de ordenanzas, ¿no? Ordenanzas, ¿ya? El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio, ¿ya? Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencias no pueden contener normas de materia tributaria, ¿no? Entre otros, ¿ya? Vamos a ubicarnos en el artículo 77. Ahí está. Sí, el artículo 77. Dice, la administración ¿ya? La administración económica y financiera del Estado, ¿ya? Se rige por el presupuesto público que anualmente, ¿no? Aprueba el Congreso. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, la administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso, ¿ya? La cual es estructurado en base a dos secciones, el gobierno central y las instancias descentralizadas. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, el presupuesto dice, asigna equitativamente los recursos públicos. Su programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia y necesidades sociales básicas y descentralización. O sea, el presupuesto debe asignar de manera equitativa todos los recursos del Estado, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a establecer, ¿no? Su programación y su ejecución, todo ello. ¿Ok? Ahora, en el artículo 78, que también vamos a encontrar datos muy importantes, es, por ejemplo, el presidente de la República envía al Congreso el proyecto de ley del presupuesto, ¿ya? Dentro del plazo que ha sido determinado el día 30 de agosto, ¿ya? Plazo final. Ahí está. Hola, chicos. ¿Ya? Entonces, pero dice que en la misma fecha, como te lo dije hace un rato, en la misma fecha envía también los proyectos de ley de endeudamiento. Ah, o sea, ¿qué quiere decir eso, profesor? Que el Estado, ¿no? Presenta, el presidente de la República presenta también la ley de endeudamiento para solventar dicho déficit, para que no lleguemos en pérdidas, pues, ¿no? Hasta diciembre. ¿Ya? Por eso que siempre tenemos que establecer eso, ¿no? Buenas tardes, Samuel. Ya aparecía. Ya, eso quiere decir que ya está estable mi internet. Ah, ya, profe, ¿y quién hace el presupuesto público? ¿Quién lo elabora? Lo elabora el Poder Ejecutivo, pero ¿quién lo aprueba? El Poder Legislativo, de manera exclusiva, exclusiva. ¿Ya? A ver, entonces, dice, el presidente de la República tiene que enviar el proyecto de ley al Congreso hasta la fecha del 30 de agosto. En esa misma fecha tiene que enviar los proyectos de ley de endeudamiento y de equilibrio financiero, ¿no? Para saber cómo está pagando la deuda pública también, ¿no? ¿Ya? Datos, características del presupuesto. Mira, aquí está, vamos a empezar a subrayarlo, miren. El proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado.
El proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado, o sea, que los ingresos sean iguales a los gastos. ¿Ok? Si ellos dicen el presupuesto un 4%, los ingresos también, los gastos también tienen que ser así. Pero si por realidad no van a haber ingresos suficientes, entonces hay que pedir endeudamiento con la finalidad de poder terminarlo siempre equilibrado. ¿Ya? Pero el proyecto tiene que estar siempre equilibrado. Siempre. Los ingresos tienen que ser iguales a los gastos. No se puede aprobar el presupuesto si que no está equilibrado. Los préstamos, segunda característica, los préstamos procedentes del Banco Central de Reserva del Perú o del Banco de la Nación no se contabilizan como ingreso fiscal. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que no puede ser presupuestado estos préstamos. El año pasado, el BCR y el Banco de la Nación le tuvieron que prestar al Estado. Pero por eso, ¿por qué? Porque han habido momentos en los cuales, debido a la pandemia, no estaba presupuestada. ¿Ya? Con eso el Estado tuvo que dar, ahí pudo dar los bonos. ¿Ya? Por eso que el Banco Central dice, pero el próximo año, por si acaso, si vas a seguir dando bonos, ¿no? Todo lo tienes que presupuestar, ¿ah? Pero yo no te voy a prestar. ¿Ya? El BCR o el Banco de la Nación solamente prestan si es que fuese necesario. No puede estar presupuestado eso. ¿Ya? Otra, no pueden cubrirse con empréstitos los gastos que son de carácter permanente. ¿Ya? Imagínate, ¿no? Los gastos permanentes no se puede pedir préstamos para eso, pues, ¿no? Porque si no, mira la tremenda deuda que tendríamos, ¿no? ¿Ya? Y la última, que también es muy importante, es que no puede aprobarse el presupuesto sin partida destinada al servicio de la deuda, ¿no? Definitivamente eso no puede darse, ¿no? ¿Ya? Entonces, esas son las características del presupuesto, ¿ya? No te olvides, ¿no? El artículo 78 de la Constitución Política del Perú, ¿ya? Acá, bueno, el artículo 79 hablan acerca de lo que el Congreso no puede tener iniciativa para aumentar los gastos. No tiene nada que ver, o sea, la elaboración de presupuesto es únicamente y exclusivamente por el Poder Ejecutivo, o en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? ¿Ya? Artículo número 80. Este dato también es importantísimo. El ministro de Economía y Finanzas sustenta ante el Pleno del Congreso de la República el pliego de ingresos. ¿Ya? Y luego cada ministro va a sustentar los egresos, los gastos, ¿no? Pero nosotros, en nuestro país, lo está haciendo el presidente del Consejo de Ministros. Expone ante el Congreso todo el pliego de gastos. ¿Ya? Ese es el caso del artículo número 80, ¿no? Ya está. Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a reconocer en el artículo número 80. ¿Ya? Artículo número 85 nos habla de la cuenta general de la República. ¿Ya? Es remitida por el presidente de la República al Congreso. ¿Ya? Y también al lado del informe de auditoría dado por la Contraloría General de la República, pues, ¿no? Ya está. Muy bien. Listo. La cuenta general de la República es examinada y dictaminada. Verdad. Ahora que me acuerdo, ¿dónde está esta información que le estaba por dar? Ahí está. Esta es. Si la autógrafa de la ley, dice, ¿no? Si la autógrafa de la ley del presupuesto no es remitida al Poder Ejecutivo hasta el 30 de noviembre, entra en vigencia el proyecto de este, pero promulgado por decreto legislativo. ¿Qué quiere decir? Todo tiene su fecha. El presidente tiene que enviar el proyecto de ley hasta el 30 de agosto. Hasta el 30 de agosto tiene.
El Congreso, ¿qué dice? Desde el 30 de agosto hasta el 30 de noviembre, tiene que examinar dicho presupuesto y aprobarlo el día máximo, el día final, que es el 30 de noviembre. Si llega el día del 30 de noviembre y el Congreso no está para aprobar la ley, entonces el presupuesto se aprueba mediante decreto legislativo. ¿Ya? Mediante decreto legislativo, y eso es realizado por el Poder Ejecutivo. Esto me hace recordar al presupuesto del año 2020. ¿Por qué? Porque fue elaborado en el año 2019 por el presidente, por el Poder Ejecutivo, pero justamente para poder promulgar o para poder aprobar la ley de presupuesto, no había Congreso, pues. Porque acuérdate que el Congreso fue disuelto en septiembre del año 2019. ¿Ya? En septiembre del año 2019 fue disuelto el Congreso y por ende pues no llega al 30 de noviembre y solamente había una comisión permanente y la comisión permanente le delegó la función al Poder Ejecutivo para que pueda aprobarlo mediante decreto legislativo. ¿Ya? Eso es importante destacarlo, ¿no? ¿Ya? Bien. Listo. Entonces, es importante destacar, ¿no? esta información, ¿ya? ¿Ok? Listo. Ahora. Más información lo podremos llegar a ver en un siguiente momento, ¿no? Estamos utilizando bastante la Constitución Política del Perú, chicos, ¿ah? Bien, ahora sí volvemos a la diapositiva. El equilibrio presupuestal, ¿no? Es, bueno, que los ingresos sean iguales a los gastos. La claridad quiere decir que sea de fácil comprensión, que sea entendible el presupuesto. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre entran en vigencia. ¿Ya? Ahorita vamos a ver las fechas también, ¿ya? Exactitud. Dice que el presupuesto, por eso aquí fallamos bastante en la exactitud del presupuesto público, ¿ya? No se puede falsear previsiones, no podemos suponer las previsiones de esta información destacada, ¿ya? Importante destacar eso, ¿eh? La universalidad debe contener el total de los ingresos y gastos con estará creado de una correcta no lo voy a presentar el video, discúlpenme, ya, pero sí se los voy a enviar como se los voy a mandar como un link, ya. A ver, espérame un ratito, por favor. Les voy a mandar un link donde sale el proceso presupuestario, ¿ya? Bienvenidos a una nueva sesión del curso de gestión pública. El día de hoy vamos a ver el proceso presupuestario. Bueno, el presupuesto público, ¿ya? Pero me voy a ubicar exclusivamente. Es un instrumento de gestión del Estado. ¿Ya? Este es un avance del video. ¿Ya? Aquí está la definición. Instrumento de gestión del Estado, ¿ya? Y el Sistema Nacional de Presupuesto Público es quien lo conduce, ¿no? El Sistema Nacional de Presupuesto Público es quien conduce todo esto y comprende un conjunto de órganos, normas y procedimientos que conducen el proceso presupuestario de todas las entidades y organismos del sector público en sus fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación,
Pero lo que más nos va a interesar ahorita es, ¿ya? Bueno, esto es un sistema porque primero lo que hacen es planificar, planean, ¿no? La imagen objetivo, el acuerdo nacional, programa de gobierno, una serie de planeamientos o proyecciones macroeconómicas realizadas por el Estado, ¿ya? Aquí vamos a ver, esta es una explicación bastante completa. Luego vienen las consideraciones, metas, estimación de ingresos y proyección de gastos, ¿ya? Pero a partir de aquí, a partir de aquí vamos a empezar a analizar este video, ¿ya? Veamos este videíto. Todo va de la mano si debidamente justificado. Este proceso presupuestario para elaborar el presupuesto, ¿no? El presupuesto público está formado por 5 etapas. En primer lugar, la programación multianual, es decir, es una programación para varios años. Luego tenemos la etapa de la formulación, la aprobación de ese proyecto de presupuesto, y una vez que está aprobado, se ejecuta el presupuesto, es decir, se empieza a gastar, y luego va a haber una evaluación, la evaluación del resultado del presupuesto. En la primera fase, la parte de la programación multianual, esto es una programación que abarca 3 años, ¿no? La primera, el primer año es de carácter vinculante, es decir, el primer año es para ejecutar. Y los 2 siguientes años básicamente son indicativos, es decir, para seguir una proyección de gastos de mediano plazo. Esta asignación presupuestaria multianual debe ser elaborada pero con cierta información, porque no podemos elaborar un presupuesto multianual sin saber o no tener información. Entonces, de la Dirección de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal vamos a obtener los ingresos, ¿no? Esta Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal nos va a dar los datos de cuánto ellos están proyectando tener como ingresos durante el año. De la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones obtendremos, ¿no? Las inversiones que se están programando, considerando lógicamente el cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios públicos, que lo veremos en su debido momento. De la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos veremos el costo de los recursos humanos del sector público, es decir, la planilla del sector público. De la Dirección General de Abastecimiento obtendremos cuánto va a ser el costo de los bienes, servicios y obras que va a necesitar el sector público para poder, o los pliegos presupuestales, para poder cumplir sus funciones durante el año. Asimismo, de la Dirección General de Tesoro Público vamos a tener la estructuración financiera del presupuesto del sector público. Entonces, cada una de estas, digamos, áreas del gobierno van a ir dando información para poder hacer la programación multianual. Con esos datos se hace la formulación, la segunda fase del proceso presupuestario. Es decir, ahí empezamos a desagregar los gastos que se van a ir ejecutando durante el año. Bien, y ahí pues se irá poniendo la distribución de la asignación presupuestaria multianual del primer año, por ejemplo, considerando todos los datos que anteriormente hemos visto en la diapositiva anterior. Luego de la formulación va a venir la aprobación, es decir, ya tenemos el presupuesto, el proyecto de presupuesto. Ese anteproyecto de presupuesto lo elabora la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? Que es el ente rector del Sistema Nacional de Presupuesto, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Esto es aprobado por el Consejo de Ministros, ¿no? Y es remitido
como proyecto de ley por el presidente de la República al Poder Legislativo. El Poder Legislativo es el que tiene la responsabilidad de emitir leyes. Y como esto es una ley, por eso es que se remite al Poder Legislativo, ¿no? El Congreso va a aprobar la ley de presupuesto. Y entonces sale la ley de presupuesto anual. Una vez que están establecidos y aprobados, en principio anteproyecto, luego proyecto y ahora es ya ley de presupuesto, se tiene que asignar los presupuestos iniciales de apertura a los pliegos del gobierno nacional. Esto cuando se aprueban a más tardar el 31 de diciembre del año anterior. Bien. Una vez que está aprobado y asignado, comienza la ejecución. El 1 de enero del año en curso hasta el 31 de diciembre del mismo año. La ejecución del presupuesto es responsabilidad de cada pliego. Eso es importante porque ahí recae justamente el tema de la gestión pública, ¿no? Cada institución pública, cada pliego tiene la responsabilidad de ejecutar su presupuesto. Los créditos presupuestarios solo se tienen que destinar para los fines que se autorizaron, ¿no? Si se autorizaron, digamos, para la construcción de una posta médica, pues para eso se utiliza esa parte del presupuesto. Si se autorizaron para la compra de maquinaria, pues se utilizará para eso. No se puede utilizar para otro fin que no haya sido autorizado. Existen mecanismos para hacer transferencias presupuestales en el momento que se requiera. Durante tanto la ejecución y al final de la ejecución tiene que venir la evaluación presupuestaria, es decir, cómo se ejecutó ese presupuesto, ¿no? Entonces la evaluación presupuestaria básicamente es un análisis sistemático, ¿no? Y que es permanente, porque a través de ello se va a ver el desempeño de la gestión del presupuesto, es decir, si se ejecutó eficientemente, si se ejecutó correctamente, si cumplió con los objetivos estratégicos e institucionales, ¿no? Y realmente da el resultado esperado. Y el resultado esperado se va a ver básicamente a través de los servicios que se brindan a la ciudadanía, ¿no? Es decir, si por ejemplo se presupuestó construir un colegio y se construyó el colegio, pues vamos a ver si efectivamente se está brindando el servicio de educación en ese colegio. Porque de nada vale comenzar a construir algo y dejarlo a medio camino, o construirlo y no utilizarlo, sino el resultado final va a venir en que se construye alguna, en este caso, digamos, en el ejemplo que estamos conversando, por ejemplo, un colegio, y el producto final es la prestación de servicios educativos. Ok, esta evaluación presupuestaria comprende básicamente dos cosas, ¿no? El seguimiento, que viene a ser el análisis a través del uso de indicadores, ¿no? De desempeño, para identificar qué cosa, los avances, si se está avanzando con la ejecución presupuestal y si se está obteniendo los resultados esperados, ¿no? A fin de que se pueda tomar, pues, en algo de corregir, digamos, si existe alguna distorsión. Y la otra parte de la evaluación presupuestaria, pues, comprende la evaluación propiamente, que es el análisis de la efectividad del resultado esperado en cuanto al presupuesto asignado, ¿no? Y por eso les decía, ¿no? Ver si efectivamente existe la provisión de los servicios y de manera eficiente. Es decir, si lo que hemos presupuestado, al final de cuentas, está resultando en dar los servicios que se esperaba dar. Aquí tenemos, por ejemplo, el presupuesto público del 2019. Veíamos que el presupuesto programado era los 168.000 millones de soles, ¿no? Ese es el presupuesto inicial de apertura. Durante los meses ha habido modificaciones, como les dije anteriormente, y ahí se muestra el presupuesto inicial modificado en el orden de los 188.000 millones, y se ha ido
certificando y devengando, por ejemplo, el presupuesto 162.000 millones de soles. El avance de ejecución al cierre del año tenemos que ha sido el 86% de lo presupuestado. Esta sesión podríamos indicar, pues, que el Sistema Nacional de Presupuesto, que es el que conduce el proceso presupuestario, tiene fases, y son 5. ¿No? Las fases del proceso presupuestario son 5. La primera es la programación multianual, que son para 3 años. Luego viene la fase de la formulación. Luego viene la fase de la aprobación del proyecto de presupuesto. La ejecución, que se da durante el año presupuestario, del 1 al 31 de diciembre. Y por último, la evaluación presupuestaria para ver si efectivamente se ejecutó de forma eficiente y como resultado está dando los servicios esperados. Es todo por hoy. Ahí está. Entonces, ya hemos podido analizar estos presupuestos, ¿no? Este proceso, ¿no? La programación, la formulación, la aprobación, la ejecución y la evaluación, ¿no es cierto? Acuérdate que en la programación, ¿qué es lo que se hace? Se asigna de manera presupuestaria, ¿no? Todos los recursos, ¿no? A través de sectores, ¿no? Aquí dice, la programación abarca 3 años, ¿ya? Tiene carácter vinculante, ¿no? Año tras año. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una estimación de la asignación del presupuesto multianual, ¿no? Entre diferentes tipos de departamentos, ¿no? ¿Ya? Luego de la fórmula, de la programación viene la etapa de, la formulación. En la etapa de la formulación, nosotros vamos a ubicar aquí, ¿no? La desagregación de los presupuestos. ¿Ya? Vamos a desagregar todos los presupuestos y todo esto está a cargo de la Dirección General de Presupuesto Público. ¿Ya? Luego de la promulgación viene la aprobación. Dice, el anteproyecto de la ley de presupuesto elaborado por la Dirección General de Presupuesto Público, ojo, este es un organismo dentro del Ministerio de Economía y Finanzas que se va a encargar de elaborar el anteproyecto, ¿ya? Luego se le va a entregar al ministro de Economía, porque el ministro de Economía lo va a presentar, lo va a proponer al Consejo de Ministros, ¿ya? Dice, lo propone el ministro de Economía y Finanzas para que sea aprobado en el Consejo de Ministros y remitido como proyecto de ley por el presidente de la República hasta el día 30 de agosto. ¿Ya? El día 30 de agosto, el presidente de la República enviará, como te lo dije hace un rato, el proyecto de ley de presupuesto, más los otros proyectos de ley de endeudamiento y equilibrio financiero, ¿ya? El día 30 de agosto. Y a partir del 30 de agosto hasta el 30 de noviembre tiene tiempo el Congreso para aprobar la ley del presupuesto. ¿Ya? Eso es lo que determinamos, ¿no? Ahora, ese presupuesto tiene que ser examinado y elaborado adecuadamente, ¿ya? El presupuesto institucional de apertura, dice, ¿no? Y una serie de cosas más, ¿no? Informaciones muy importantes en cuanto a lo que es la aprobación. Luego viene la ejecución, como me lo dijo Samuel, ¿no? El proyecto presupuestal tiene un periodo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿ya? Esa es la ejecución del presupuesto. Y esto es responsabilidad de cada pliego, ¿no? La ejecución, ¿ya? Luego viene la evaluación. La evaluación presupuestaria es el análisis sistemático y continuo del desempeño de la gestión del presupuesto y del logro de los resultados prioritarios. Ahora, ¿cómo está conformada esa evaluación? Por un seguimiento y una evaluación. ¿Ya? El seguimiento es donde dice, ¿no? Analiza a través de uso de indicadores de desempeño como el propósito de identificar cómo va avanzando y los resultados obtenidos en el presupuesto, ¿no? Y luego viene la evaluación, ¿no? Que vamos a conseguir, pues, ¿no? La efectividad del resultado esperado, ¿no? ¿Ok? Todo eso
Es un video muy bonito, muy interesante dentro de lo que es el proceso presupuestario, ¿ya? Ahora sí, volvemos a la diapositiva, ¿ya? En la diapositiva ya tenemos entonces el presupuesto público, el proceso presupuestario, ya lo hemos visto. Luego viene el ciclo presupuestario, que ya lo hemos visto también, ¿ya? Eso también, cualquier cosa, la diapositiva está en el intranet, chicos, ¿ya? Ahora vamos a la estructura del presupuesto. Ya está. Entonces, en esta estructura del presupuesto tenemos a los ingresos fiscales y los gastos fiscales. ¿Cómo están conformados estos ingresos fiscales? Así de esta manera. Tenemos a los ingresos corrientes, que son todos los tributos, ¿no? O ingresos tributarios y no tributarios, los ingresos de capital, las transferencias o donaciones, que o sea, ahorita no se está viendo mucho. ¿Por qué? Porque se ofrece en el momento y se utilizan en el momento. Y el financiamiento que, bueno, solamente por el presupuesto del año 2021 nada más ha sido registrado el financiamiento, ¿no? Es esporádico en realidad. Y luego tenemos a los gastos fiscales, ¿no? Los gastos corrientes. Ah, mira, los programas sociales, ¿en dónde se registran todos los programas sociales? En el rubro de transferencias, como transferencias. Personal, las retribuciones, las remuneraciones al sector, a los servidores y a los funcionarios públicos. Los gastos previsionales son jubilación. Hay compras, ¿no? Todos los años el Estado compra armamento, puede comprar útiles de escritorio, puede comprar diferentes tipos de bienes o servicios. Las transferencias son las donaciones o los gastos sociales, ¿no? Y las reservas de contingencia, que son montos también que mantienen reserva por cualquier tipo de coyuntura o situación económica, ¿no? O vivencial, ¿no? Los gastos de capital, que son los gastos por inversiones, ¿ya? Gastos por inversiones, ¿ok? Inversiones en infraestructura, construcción de carreteras, obras públicas, o inversiones financieras, también suele ser eso, ¿no? Y el otro es el servicio de la deuda, que es obligatorio, ¿no? El servicio de la deuda, ¿ya? Al final tenemos que determinar los resultados, ¿no? Si los ingresos son mayores a los gastos, superávit fiscal. Si los ingresos son menores a los gastos, tenemos déficit fiscal y eso genera endeudamiento fiscal. Pero si los ingresos son iguales a los gastos, equilibrio fiscal. ¿Ok? Esos son los resultados. Pero ¿en dónde se plantean estos resultados? ¿En dónde se registran estos resultados? En la cuenta general de la República. ¿Quién elabora la cuenta general de la República? ¿La Contraloría? No. La Contraloría solamente se encarga de controlar la ejecución del presupuesto. Pero ¿quién elabora esta cuenta? La Dirección General de Contabilidad Pública, que es un organismo que también depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Y es aprobado por ley por el Congreso de la República. ¿Ya está? Y eso es lo que nosotros tenemos en esta clase el día de hoy. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? ¿Algo que no hayas entendido de repente? Hoy ha sido una clase bastante bien conjugada, con videos, teoría, ¿no? Bastante interesante, ¿no? ¿Les ha gustado la clase? ¿Les ha agradado? Quisiera saber si te ha agradado la clase. Están todos mudos, no sé qué ha pasado. Samuel, sí. Camila, like. Ok, chévere. Uyubamba también. Luis Gaspar también, una clase interactiva, sí, una clase bastante interactiva, ¿no? Entre videos y diapositivas y explicación, realidades, todo, ¿no? Ajá.
Bueno, ya la clase está siendo grabada y entonces ustedes ya pueden en breves momentos, cuando se cuelgue el video en el intranet, ustedes pueden volver a ver y pueden volver a escuchar eso, ¿no? A ver, pregunta, Cristín, dice, ¿en la reserva de contingencia se encuentra el dinero de los bonos? No, el dinero de los bonos es una transferencias, ¿ya? La reserva de contingencia mayormente se utiliza para poder solventar alguna situación que no tiene nada que ver con la economía, ¿no? Adversa, ¿no? Por ejemplo, huaicos, lluvias extremas, esos, ¿no? Ese tipo de efectos, ¿no? Porque si no, imagínate, las reservas aquí se la terminarían toda. Ah, excelente, Ruiz, muy bien, chévere. Para algún desastre natural, así es, Cristín. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya agradado la clase, ¿no? Que haya sido bastante interesante, ¿no? Ya la próxima semana continuamos con nuestras interesantísimas clases de economía. Nos vemos.